Imagina que en una habitación llena de personas hay alguien que puede sentir cada emoción, cada susurro de ansiedad o felicidad oculta. Este ser es un empático, una persona que puede penetrar las capas de nuestra psique sin que digamos una palabra. Aunque solemos ver a los empáticos como individuos nobles y compasivos, Carl Jung advierte que también pueden ser algunos de los individuos más peligrosos que jamás conozcas. ¿Por qué? Porque en el reino de la psique, donde reside nuestro yo más profundo, ellos poseen una habilidad única para acceder, entender y, si quisieran, manipular nuestra esencia. La empatía, en su forma más simple, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente otra persona. Pero desde la perspectiva de Carl Jung, la empatía es una habilidad mucho más compleja y poderosa. Jung la describe como una conexión profunda con las emociones y pensamientos de otras personas, una habilidad que permite a los empáticos penetrar en la psique de quienes les rodean, comprendiendo sus sentimientos y conflictos de una manera que la mayoría de las personas no puede lograr. Los empáticos, entonces, son más que individuos sensibles o atentos. Son personas que poseen una capacidad psíquica especial para percibir y absorber las emociones de los demás. Este don les permite no solo intuir lo que otros sienten, sino también ver más allá de las palabras y acciones, adentrándose en las capas más profundas de la psique de los otros. En este sentido, los empáticos pueden actuar como espejos emocionales, reflejando y amplificando los sentimientos de quienes les rodean. Esta habilidad tiene un gran potencial para la sanación, ya que permite al empático ayudar a otros a explorar y entender sus propias emociones, a veces mucho mejor que si lo intentaran solos. Sin embargo, el don de la empatía es una espada de doble filo. La capacidad de sentir tan intensamente puede convertirse en una carga emocional. Los empáticos no pueden simplemente apagar su habilidad. Son como esponjas que absorben la energía emocional de cualquier entorno en el que se encuentren. Esto significa que, en situaciones de alta tensión o conflicto, los empáticos pueden verse abrumados, llevándose consigo emociones y sensaciones que no les pertenecen. Pueden experimentar el estrés, el dolor y la tristeza de otras personas como si fueran propios, lo que les lleva a un estado constante de agotamiento emocional. Además, esta conexión con las emociones de los demás puede hacer que los empáticos se sientan responsables de los problemas de las personas que les rodean. Tienden a ser curadores naturales y a menudo buscan ayudar y aliviar el sufrimiento de los demás, incluso si esto significa sacrificar su propio bienestar. Esto no solo les hace vulnerables a relaciones de dependencia emocional, sino que también los coloca en una posición en la que pueden ser manipulados fácilmente. Sin límites claros, los empáticos corren el riesgo de perderse en las emociones de los demás, asumiendo cargas que no son suyas y olvidando sus propias necesidades. En su teoría, Jung sugiere que los empáticos, por su naturaleza, están más en contacto con el inconsciente colectivo que la mayoría de las personas. Esto significa que no solo sienten las emociones personales de quienes los rodean, sino que también pueden captar patrones emocionales y arquetípicos que resuenan a nivel colectivo. Esta conexión con el inconsciente colectivo amplía su percepción, permitiéndoles ver más allá de la individualidad de una persona para captar la esencia de experiencias humanas universales. Sin embargo, este tipo de percepción también puede ser abrumador y confuso. Al ser sensibles a los aspectos más profundos y primitivos de la psique, los empáticos pueden experimentar emociones y visiones que parecen no tener explicación, lo que puede generar una sensación de desconexión con la realidad cotidiana. El empático también tiene una capacidad innata para reconocer y entender los complejos emocionales en las personas. Un complejo, en términos junguianos, es un grupo de pensamientos y emociones que se han acumulado en torno a una experiencia traumática o significativa. Los empáticos pueden detectar estos complejos y percibir cómo afectan el comportamiento y las emociones de una persona. Esta capacidad de percepción puede ser útil en un contexto terapéutico donde el empático actúa como un guía que ayuda a otros a desentrañar los patrones de su comportamiento y a entender sus reacciones emocionales. Sin embargo,
Si el empático no ha trabajado en sus propios complejos, corre el riesgo de proyectarlos en los demás, interpretando erróneamente sus emociones y causando confusión o daño emocional. Por último, es importante señalar que no todos los empáticos son conscientes de su habilidad. Algunos pueden percibir las emociones de los demás sin darse cuenta de que están absorbiendo sentimientos ajenos. Esta falta de conciencia puede hacer que se sientan abrumados, agotados y emocionalmente inestables sin entender la causa. Es crucial que los empáticos aprendan a reconocer y manejar su habilidad, estableciendo límites emocionales claros y practicando técnicas de autocuidado para protegerse del agotamiento emocional. En resumen, los empáticos, según Jung, son individuos con un poder único, la habilidad de conectar profundamente con la psique de los demás, comprendiendo sus emociones y complejos de una manera que la mayoría de las personas no puede. Sin embargo, este poder conlleva una gran responsabilidad y requiere una conciencia profunda de sí mismos para evitar caer en patrones de agotamiento, dependencia emocional y manipulación. La empatía no es solo una habilidad social o emocional. Desde la perspectiva de Jung, es una puerta de entrada al inconsciente. Jung plantea que el inconsciente personal es esa parte de nuestra psique que contiene experiencias, deseos y miedos reprimidos que han sido olvidados o negados por la mente consciente. Sin embargo, el inconsciente es una fuerza activa y poderosa, y el empático es capaz de entrar en contacto con él de maneras que la mayoría de las personas no puede. Los empáticos son como exploradores de la psique, capaces de navegar las sombras internas de otros, descubriendo las partes más ocultas y vulnerables de sus mentes. Cuando un empático se conecta con alguien, no solo está percibiendo sus emociones en el nivel consciente, está sintiendo resonancias de su inconsciente. Es decir, el empático puede intuir patrones de pensamiento y emoción que la persona ni siquiera sabe que tiene. Al entrar en contacto con estas profundidades, el empático experimenta los contenidos reprimidos, que pueden incluir desde traumas no resueltos hasta deseos reprimidos. Este acceso le permite no solo ver lo que otros no ven de sí mismos, sino también ofrecer una comprensión única sobre sus problemas, ayudándolos a abordar aquello que los bloquea o afecta de manera inconsciente. Sin embargo, esta conexión profunda no es solo una herramienta de sanación, también puede ser una fuente de gran estrés para el empático. Cuando se adentran en el inconsciente de otra persona, están en contacto directo con emociones que han sido reprimidas y, en algunos casos, con energías que pueden ser peligrosas o perturbadoras. Es un poco como bucear en aguas oscuras y desconocidas. El empático no siempre sabe qué encontrará, y en su viaje puede verse afectado o incluso transformado por lo que descubre. Por ejemplo, un empático puede encontrarse captando ira reprimida en alguien que parece ser amigable y apacible. Esta ira, escondida debajo de capas de cortesía y buenas intenciones, puede afectar al empático, haciéndole experimentar emociones intensas sin una razón aparente. Si el empático no es consciente de dónde provienen estas emociones, puede empezar a pensar que los sentimientos son suyos, creando confusión e inseguridad. El peligro aquí es que, al absorber estas emociones, el empático no solo experimenta el peso de la ira de la otra persona, sino que también puede comenzar a actuar de manera reactiva, dañando sus propias relaciones y su bienestar emocional. Jung advierte que trabajar con el inconsciente es una tarea delicada y que puede ser potencialmente destructiva si no se realiza con cuidado. El inconsciente no es solo un lugar de recuerdos perdidos, también es un depósito de arquetipos, miedos primitivos y fuerzas que, si se liberan sin control, pueden desequilibrar a la persona. Los empáticos deben ser conscientes de esto y tomar medidas para protegerse. La autorreflexión y el trabajo personal son cruciales para un empático que busca mantenerse equilibrado mientras navega los contenidos inconscientes de otras personas. Además, los empáticos tienen una habilidad única para captar sincronicidades en el inconsciente. Jung describió la sincronicidad como una coincidencia significativa que conecta eventos externos con el estado interno del individuo. Los empáticos son especialmente susceptibles a estas conexiones,
y pueden percibir patrones que revelan el estado emocional y psíquico de las personas. Por ejemplo, un empático podría notar que siempre que una persona en particular aparece tensa, el clima también se vuelve oscuro y tempestuoso, o que ciertas canciones suenan en momentos específicos cuando alguien tiene recuerdos de una relación pasada. Estos patrones pueden no tener una explicación lógica, pero el empático los percibe como resonancias entre la psique de la persona y el mundo exterior. Para los empáticos, entender estas conexiones con el inconsciente y reconocer el poder de las sincronicidades es fundamental. Si bien tienen el potencial de usar esta habilidad para el bien, ayudando a otros a explorar y resolver problemas emocionales, también pueden quedar atrapados en un ciclo de absorción de negatividad y patrones inconscientes. Un empático que se adentra constantemente en el inconsciente de los demás, sin reflexionar sobre el impacto que esto tiene en su propia psique, corre el riesgo de perder el equilibrio emocional y convertirse en un canal para emociones y energías que no le pertenecen. Al final, la capacidad del empático para conectarse con el inconsciente es una herramienta poderosa para la sanación, tanto propia como ajena. Sin embargo, para utilizar esta habilidad de manera constructiva, el empático necesita desarrollar límites emocionales y mantener un fuerte sentido de identidad personal. Esta conexión con el inconsciente es lo que permite a los empáticos ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos y deseos reprimidos, y aunque a menudo es una experiencia agotadora, también puede ser profundamente gratificante. Al final, el empático se convierte en un reflejo de la complejidad y profundidad de la psique humana, un testimonio viviente del poder del inconsciente en nuestras vidas. Carl Jung propuso el concepto del inconsciente colectivo como un depósito compartido de experiencias, arquetipos y emociones que todas las personas heredan y que forman parte de la psique humana universal. Este inconsciente colectivo contiene los arquetipos básicos, patrones de comportamiento, mitos y símbolos que se encuentran presentes en todas las culturas y que dan forma a nuestras emociones y reacciones. Los empáticos, según Jung, no solo tienen la capacidad de captar las emociones y pensamientos del inconsciente personal de los demás, sino que también pueden acceder y resonar con el inconsciente colectivo. Esto significa que los empáticos no están únicamente sintonizados con la tristeza o felicidad de una persona específica. Pueden captar resonancias más amplias, como patrones de miedo, ansiedad o alegría que son comunes a toda la humanidad. Esta conexión con el inconsciente colectivo les permite comprender y sentir experiencias humanas universales, desde la conexión con el ciclo de la vida hasta el enfrentamiento de miedos existenciales. Así, pueden sentir tristeza en un lugar donde ocurrió una tragedia, aunque no hayan conocido a las personas involucradas. Esta habilidad les da un acceso profundo a la naturaleza humana, permitiéndoles detectar patrones emocionales compartidos en situaciones específicas, como el nacimiento, la muerte, el amor o la pérdida. Esta sensibilidad a las energías colectivas también les convierte en espejos de los arquetipos. Los empáticos pueden encarnar arquetipos, como el sanador o el guerrero, según la situación, reflejando patrones de comportamiento que existen en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, en tiempos de crisis, un empático podría activar el arquetipo del protector, sintiendo una responsabilidad casi heroica de cuidar a otros. Sin embargo, al estar tan alineados con estas fuerzas arquetípicas, los empáticos también corren el riesgo de perder su identidad personal, dejando que el arquetipo los consuma. Con esta capacidad de acceso, también viene el peso del conocimiento y la responsabilidad. Los empáticos deben aprender a diferenciar entre las emociones que les pertenecen y las que son reflejos del inconsciente colectivo. Este discernimiento es esencial, ya que de lo contrario pueden sentir emociones abrumadoras y universales, como el miedo a la muerte o la desesperanza existencial, que pueden resultar en estados de angustia si no son identificadas adecuadamente. Sin un buen manejo, los empáticos pueden caer en una espiral de sobrecarga emocional que no tiene raíz en sus experiencias personales, sino en el sufrimiento colectivo de la humanidad. A nivel práctico, esta conexión con el inconsciente colectivo puede ser tanto una herramienta de sanación como de destrucción. Por un lado,
los empáticos pueden utilizar esta sensibilidad para guiar a otros hacia la sanación, ayudándoles a reconocer y aceptar patrones de comportamiento profundamente arraigados. Por otro lado, esta conexión les permite tocar las profundidades de la angustia humana y de los miedos arquetípicos. Al sentirse constantemente afectados por el sufrimiento colectivo, pueden llegar a desarrollar un sentido de desesperanza y agotamiento crónico. Esta condición, a menudo conocida como fatiga de empatía, es el resultado de absorber demasiada energía negativa sin un proceso de liberación adecuado. En su conexión con el inconsciente colectivo, el empático también puede experimentar sincronicidades con mayor frecuencia. Las sincronicidades son eventos coincidentes que, aunque no tienen una relación de causa y efecto directa, parecen estar conectados por un significado compartido. Los empáticos suelen experimentar estos eventos como una confirmación de su conexión con algo mayor. Pueden notar, por ejemplo, patrones repetidos en los sueños de sus pacientes o en sus propios sueños, y reconocer símbolos que conectan con aspectos del inconsciente colectivo. Esta capacidad de ver y sentir estos símbolos les permite actuar como guías en procesos de transformación, pero también puede hacerles vulnerables a perder el sentido de la realidad. Para que los empáticos puedan manejar su conexión con el inconsciente colectivo de manera equilibrada, es fundamental que desarrollen un sólido sentido de sí mismos. Sin este anclaje, pueden sentirse constantemente abrumados por las emociones colectivas, perdiendo de vista sus propios límites y necesidades. Trabajar en la autorreflexión y el fortalecimiento de su psique es esencial para que el empático mantenga su equilibrio y no se convierta en una víctima de las fuerzas arquetípicas que percibe. De este modo, pueden ser verdaderos guías y sanadores, ayudando a otros a navegar las profundidades de la psique humana, sin perder su propia identidad en el proceso. Jung describe la sombra como aquellos aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar, reprimir o negar. Para un empático, la sombra es una compañía constante, pues, al entrar en contacto con las sombras de los demás, inevitablemente también se encuentran con las suyas propias. La sombra del empático puede incluir deseos de poder, resentimientos ocultos o incluso una compulsión de control sobre los demás. Al tener acceso al mundo emocional ajeno, el empático puede sentirse tentado a manipular o influir en las personas que le rodean. Si bien esta tentación puede ser inconsciente, es una manifestación de la sombra que todos llevamos dentro. El problema surge cuando el empático no reconoce su propia sombra. Esta falta de reconocimiento puede llevarle a proyectar sus propios conflictos no resueltos en otras personas. Por ejemplo, un empático que tiene problemas de autoestima puede inconscientemente buscar relaciones donde sienta que debe salvar al otro, repitiendo un patrón donde su valor depende de ser necesario para los demás. Esta dinámica puede ser destructiva, tanto para el empático como para la otra persona, ya que se convierte en una relación de dependencia y control. Otro aspecto oscuro del empático es su tendencia a absorber el dolor de los demás. Si bien esto puede parecer noble, también es una forma de evitar enfrentar su propio dolor. Al centrarse en los problemas ajenos, el empático puede evitar enfrentarse a sus propias heridas, escondiendo sus inseguridades detrás de un deseo de ayudar. Esta actitud puede llevar al empático a desarrollar una especie de adicción a la salvación, donde siente que debe estar constantemente ayudando a los demás para evitar enfrentarse a su propia sombra. Los empáticos que no han trabajado en su sombra pueden caer en patrones de manipulación emocional. Debido a su habilidad para sentir las emociones de los demás, pueden influir en las personas a su alrededor, incluso sin darse cuenta. Por ejemplo, pueden utilizar su sensibilidad para hacerse indispensables, manipular situaciones o controlar la dirección de las emociones en una relación. Aunque este comportamiento puede no ser intencional, es una manifestación de la sombra que debe ser confrontada y trabajada. Jung creía que solo al enfrentarnos a nuestra sombra podemos alcanzar un verdadero equilibrio emocional y espiritual. Para que un empático pueda utilizar su don de manera saludable, es crucial que trabaje en integrar su sombra.
Esto significa reconocer los deseos y emociones reprimidos, aceptarlos como parte de sí mismo y encontrar formas constructivas de expresarlos. El trabajo con la sombra no solo ayuda al empático a evitar patrones de manipulación y dependencia, sino que también les permite utilizar su don de manera más compasiva y ética. Al enfrentar su propia oscuridad, el empático se vuelve más consciente de los peligros de su poder y puede elegir utilizar su habilidad para sanar en lugar de controlar. En conclusión, la sombra del empático es tanto su mayor desafío como su mayor oportunidad de crecimiento. Al aprender a integrar esta sombra, el empático puede transformarse de un controlador inconsciente a un sanador consciente, utilizando su poder de empatía no para manipular, sino para guiar a otros hacia su propio autoconocimiento. De esta manera, el empático puede convertirse en un verdadero catalizador de cambio, ayudando a los demás no desde un lugar de control, sino desde un lugar de comprensión y respeto. El poder de un empático para percibir y comprender las emociones ajenas le da una gran ventaja en las relaciones interpersonales. Sin embargo, esta habilidad también tiene el potencial de ser utilizada de manera manipulativa. Un empático que no es consciente de su poder puede manipular a los demás sin siquiera darse cuenta. Por ejemplo, pueden usar su habilidad para identificar los deseos y miedos de una persona y luego influir en sus decisiones o comportamientos en función de sus propias necesidades o deseos. Este tipo de manipulación emocional es sutil y a menudo pasa desapercibido, pero puede tener un impacto profundo en las personas involucradas. El empático, por naturaleza, entiende cómo funcionan las emociones humanas, lo que le permite guiar o influir en las decisiones de los demás. Si un empático no está atento a sus propias motivaciones, puede utilizar este conocimiento para manipular situaciones a su favor. Esto puede ser tan simple como influir en el estado de ánimo de alguien o tan complejo como manipular los sentimientos de otra persona para obtener lo que desea. Aunque algunos empáticos utilizan su poder para el bien, como en la terapia o el trabajo de sanación, otros pueden caer en la trampa de usarlo de manera egoísta. Para evitar caer en patrones de manipulación, es esencial que el empático desarrolle un sentido de responsabilidad. Al comprender el impacto de sus acciones y su influencia en las emociones de los demás, el empático puede aprender a utilizar su poder de manera ética. Es fundamental que el empático se mantenga consciente de sus intenciones y practique la autorreflexión. Al tomarse el tiempo para examinar sus motivaciones, puede asegurarse de que sus interacciones están guiadas por un deseo genuino de ayudar, en lugar de una necesidad de control. Un empático responsable debe establecer límites claros y ser consciente de cuándo es apropiado intervenir en las emociones de otra persona y cuándo no. Este es un aprendizaje continuo, pero esencial, ya que ayuda al empático a utilizar su don de una manera que respeta la autonomía emocional de los demás. Al reconocer el poder de sus palabras y acciones, el empático puede tomar decisiones más conscientes y compasivas, evitando manipular o controlar a las personas que le rodean. En conclusión, los empáticos tienen un poder emocional que puede ser utilizado para sanar o para herir. Al ser conscientes de su sombra y trabajar para integrar sus deseos y motivaciones ocultas, pueden evitar los riesgos de la manipulación emocional. De este modo, pueden convertirse en sanadores verdaderamente compasivos, utilizando su habilidad para el beneficio de los demás y no para satisfacer sus propios deseos. La clave para el empático es desarrollar una conciencia ética de su poder y actuar siempre con integridad y respeto hacia los demás. Jung describía la proyección como un fenómeno psíquico en el que una persona transfiere inconscientemente sus emociones, pensamientos o aspectos reprimidos hacia otra persona. Esta proyección puede distorsionar la percepción de la realidad, ya que el individuo que proyecta comienza a ver en el otro lo que en realidad pertenece a su propio mundo interno. En el caso de los empáticos, este proceso de proyección es especialmente relevante y peligroso. Los empáticos, debido a su sensibilidad emocional, no solo sienten las emociones de los demás, sino que también pueden proyectar sus propios conflictos no resueltos en las personas que están ayudando. Para un empático,
La línea entre lo que pertenece a su mundo interno y lo que proviene de los demás es difusa. Al absorber y reflejar las emociones de otras personas, el empático puede perder de vista cuáles emociones y pensamientos le pertenecen y cuáles son ajenos. Esta falta de claridad facilita el proceso de proyección, ya que el empático comienza a interpretar las emociones de los demás a través de sus propios lentes emocionales. Por ejemplo, si un empático tiene miedo al abandono, puede proyectar este temor en una relación cercana, interpretando cualquier señal de distancia o separación como una confirmación de su propio miedo, cuando en realidad esa distancia puede no tener nada que ver con el abandono. Además, los empáticos a menudo actúan como espejos emocionales. En su deseo de ayudar, pueden reflejar los sentimientos reprimidos de las personas a su alrededor, haciéndoles enfrentar aspectos de sí mismos que preferirían evitar. Esta capacidad de actuar como un espejo emocional puede ser profundamente sanadora, pero también dolorosa. Cuando alguien se ve reflejado en un empático, puede experimentar emociones difíciles de aceptar, lo que puede generar tensión y resistencia en la relación. El empático, al asumir este rol de espejo, corre el riesgo de proyectar sus propias emociones y conflictos en el otro, intensificando la proyección y creando una relación de dependencia emocional. El peligro de esta dinámica es que el empático puede volverse un proyectador de sombras, atribuyendo sus propios problemas no resueltos a los demás. En el proceso de ayudar, puede acabar viendo en otros aspectos de sí mismo que no quiere enfrentar, como el resentimiento, la ira o la tristeza. Esta proyección distorsiona la relación, convirtiendo el vínculo en un juego de espejos, donde ninguna de las partes puede ver claramente. Si el empático no es consciente de su propia sombra y no reconoce sus propias proyecciones, puede llevar a las personas con las que se relaciona a experimentar una intensa confusión y dolor emocional. Para manejar este riesgo, Jung sugiere la importancia de la autorreflexión y la introspección. Los empáticos deben aprender a observar sus propias reacciones emocionales y preguntarse si están respondiendo a las emociones de otra persona o si están proyectando sus propios sentimientos no resueltos. Este proceso requiere valentía y honestidad, ya que implica enfrentarse a aspectos de uno mismo que pueden ser dolorosos o difíciles de aceptar. Al confrontar su propia sombra, el empático se vuelve más consciente de sus proyecciones y puede evitar influir negativamente en las personas que están bajo su cuidado. En resumen, los empáticos actúan como espejos para los demás, pero deben ser cuidadosos de no proyectar sus propios conflictos en el proceso. A través de la introspección y el trabajo con su sombra, pueden aprender a diferenciar entre sus propias emociones y las de los demás, evitando las trampas de la proyección. De esta manera, pueden utilizar su don de empatía para guiar a otros hacia una mayor comprensión de sí mismos, en lugar de intensificar sus propios conflictos. Al final, el verdadero poder del empático radica en su capacidad de reflejar las emociones de manera honesta y compasiva, ayudando a otros a ver y aceptar su propio reflejo, sin distorsiones ni manipulaciones. Los empáticos poseen un poder innato para sanar a otros. Esta capacidad de sanación proviene de su habilidad para comprender las emociones y los conflictos internos de las personas de una manera profunda y precisa. En el mejor de los casos, un empático puede ayudar a otros a desentrañar sus problemas, a identificar sus patrones de comportamiento y a encontrar paz emocional. Sin embargo, el empático también puede ser un destructor. Al tener acceso al mundo emocional de los demás, puede influir en ellos de manera negativa, a veces sin darse cuenta. Jung describe esta dualidad como la naturaleza ambivalente del sanador, que puede tanto curar como herir, dependiendo de cómo utilice su poder. El empático puede sanar a través de su presencia, simplemente estando ahí para escuchar y comprender. Muchas personas se sienten aliviadas al hablar con un empático, ya que sienten que son realmente escuchadas y comprendidas. Esta sensación de aceptación incondicional permite que las personas se abran y compartan sus miedos, inseguridades y dolores más profundos. El empático, al ofrecer esta apertura, permite que las personas procesen sus emociones y encuentren soluciones a sus problemas. Sin embargo, este mismo poder de sanación puede volverse destructivo si el empático no es consciente de su propia sombra y de sus motivaciones ocultas.
La dualidad del empático también se manifiesta en su relación con el dolor ajeno. Al estar tan en sintonía con las emociones de los demás, los empáticos tienden a absorber el sufrimiento ajeno, sintiéndolo como propio. Este proceso de absorción puede ser curativo, ya que permite que el empático actúe como un canal para las emociones negativas de los demás, ayudándoles a liberar sus sentimientos reprimidos. Sin embargo, si el empático absorbe demasiado dolor sin un proceso de liberación adecuado, puede llegar a experimentar agotamiento emocional, resentimiento y hasta desarrollar enfermedades psicosomáticas. El riesgo de convertirse en un destructor surge cuando el empático se ve abrumado por las emociones negativas de los demás. En su intento de ayudar, puede perder el control y proyectar sus propios miedos y frustraciones en las personas a las que intenta ayudar. Esto puede llevar a una relación de dependencia emocional, donde el empático se convierte en una figura de control o manipulación. En lugar de guiar a los demás hacia su propio crecimiento, el empático puede acabar reforzando sus propios patrones de comportamiento destructivos, intensificando el sufrimiento ajeno. Para evitar este ciclo destructivo, es esencial que los empáticos desarrollen prácticas de autocuidado y liberación emocional. Esto puede incluir la meditación, la terapia personal, el arte o cualquier otra actividad que les permita procesar y liberar las emociones que han absorbido. Al practicar el autocuidado, el empático no solo protege su bienestar, sino que también se asegura de que su poder de sanación no se convierta en un arma de destrucción. Este equilibrio entre el sanador y el destructor es el desafío constante del empático, quien debe aprender a utilizar su don de manera consciente y compasiva. En conclusión, el empático es un sanador natural, pero debe ser consciente de su capacidad de destrucción. Al reconocer y aceptar esta dualidad, puede utilizar su poder de empatía para sanar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. De esta manera, puede convertirse en un verdadero guía y apoyo para quienes le rodean, utilizando su don de empatía no para controlar, sino para acompañar y guiar en el proceso de autoconocimiento y sanación. Una de las principales características del empático es su capacidad de absorber las emociones de los demás. Sin embargo, esta capacidad también es una de sus mayores debilidades. Al absorber las emociones ajenas, el empático corre el riesgo de perderse en los sentimientos de los demás, olvidando su propia identidad y necesidades. La falta de límites claros puede hacer que el empático se sienta responsable de las emociones de las personas que le rodean, llevándolo a experimentar un agotamiento emocional constante. La absorción emocional es un proceso que ocurre a nivel inconsciente. El empático, sin saberlo, puede tomar las emociones de otras personas, experimentándolas como si fueran propias. Esto es especialmente problemático en situaciones de conflicto o sufrimiento, donde el empático puede sentirse abrumado por el dolor y el estrés de los demás. Este fenómeno es conocido como fatiga de compasión y puede llevar al empático a experimentar síntomas físicos y emocionales como ansiedad, depresión y agotamiento. Para protegerse de este agotamiento, es esencial que los empáticos aprendan a establecer límites emocionales. Esto implica desarrollar la habilidad de reconocer cuándo están absorbiendo las emociones de otra persona y cuándo necesitan distanciarse. Los empáticos deben aprender a diferenciar entre las emociones que les pertenecen y las que no. Esta diferenciación no solo les ayuda a proteger su bienestar emocional, sino que también les permite ser más efectivos en su rol de apoyo, ya que pueden ofrecer su ayuda sin sacrificar su propia salud mental. Una técnica útil para los empáticos es la visualización. Al imaginar una barrera o escudo protector, el empático puede ayudar a reducir la cantidad de energía emocional que absorbe de los demás. Esta técnica no solo les protege de la sobrecarga emocional, sino que también les permite establecer un espacio seguro para ellos mismos. Otra estrategia importante es la práctica de la meditación y la autorreflexión, que les permite reconectar con sus propias emociones y liberar cualquier energía acumulada de los demás. En resumen, el poder de la absorción emocional es una bendición y una maldición para el empático. Con la práctica adecuada de autocuidado y el desarrollo de límites claros,
Los empáticos pueden aprender a manejar esta capacidad de manera saludable, protegiendo su bienestar y utilizando su don de empatía de manera consciente y equilibrada. Este proceso de autoprotección es esencial para el empático, quien debe recordar que solo al cuidar de sí mismo puede ser verdaderamente efectivo en su labor de sanación y apoyo a los demás. Los empáticos son profundamente emocionales y sensibles, cualidades que pueden hacer de sus relaciones personales experiencias intensamente conectadas y transformadoras. En una relación, ya sea de amistad, familiar o de pareja, un empático aporta una comprensión emocional que permite a las personas a su alrededor sentirse vistas y escuchadas a un nivel profundo. Esta capacidad de conexión es, sin duda, un gran don, pero también plantea desafíos únicos. Debido a su habilidad para sentir y absorber las emociones de otros, los empáticos pueden verse arrastrados hacia patrones de codependencia y agotamiento emocional, especialmente en relaciones donde la otra persona está pasando por momentos difíciles o tiene tendencias manipuladoras. El empático suele asumir el rol de cuidador en sus relaciones, sintiéndose responsable del bienestar emocional de sus seres queridos. Este instinto protector puede llevarle a sacrificarse por el bien del otro, olvidando sus propias necesidades y límites. Aunque esta disposición a ayudar es admirable, también puede resultar en un desequilibrio en la relación, donde el empático se convierte en un contenedor de las emociones negativas de su pareja o amigo. A menudo esta dinámica no es saludable, ya que el empático puede absorber la negatividad ajena sin procesarla adecuadamente, llevándolo a sentir agotamiento, estrés e incluso resentimiento. Las relaciones de pareja pueden ser particularmente intensas para los empáticos. En una relación amorosa, el empático tiende a fusionarse emocionalmente con su pareja, experimentando no solo sus alegrías, sino también sus miedos e inseguridades más profundos. Si la pareja del empático tiene problemas no resueltos, el empático puede verse envuelto en ellos, intentando salvar a la otra persona. Sin embargo, al asumir este rol de salvador, el empático puede entrar en una dinámica de dependencia emocional, donde la otra persona se apoya en el empático para resolver sus problemas sin asumir la responsabilidad de su propio crecimiento. Uno de los mayores desafíos para el empático es establecer límites claros en sus relaciones. Los límites son esenciales para preservar el bienestar emocional del empático, ya que le permiten diferenciar entre sus propias emociones y las de los demás. Sin estos límites, el empático puede acabar absorbiendo tanto las emociones de su pareja o amigo que comienza a perder su sentido de identidad. Además, sin límites, el empático puede atraer a personas emocionalmente dependientes o manipuladoras que buscan aprovecharse de su disposición a ayudar. Estas personas pueden ver al empático como una fuente inagotable de apoyo emocional, sin considerar el costo que esto tiene para él. Para cultivar relaciones saludables, es fundamental que los empáticos aprendan a decir no y a priorizar sus propias necesidades. Esto no significa que deban dejar de ser compasivos o de ofrecer su apoyo, sino que deben hacerlo desde un lugar de equilibrio y respeto por su propio bienestar. Por ejemplo, en lugar de asumir la responsabilidad de resolver los problemas emocionales de su pareja, el empático puede ofrecer su apoyo mientras alienta a la otra persona a buscar soluciones por sí misma. Este enfoque permite al empático mantener una relación de apoyo sin perder su autonomía emocional. Además, es importante que el empático se rodee de personas que respeten sus límites y que estén dispuestas a ofrecerle el mismo apoyo emocional que él les brinda. Las relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo son esenciales para el empático, ya que le permiten recibir apoyo en lugar de ser siempre quien lo proporciona. Al cultivar relaciones en las que se sienta valorado y apoyado, el empático puede experimentar el verdadero poder de la conexión emocional sin sacrificar su propia salud mental y bienestar. En conclusión, el empático tiene el potencial de construir relaciones profundamente significativas, pero también corre el riesgo de verse envuelto en dinámicas de codependencia y agotamiento emocional. Al aprender a establecer límites claros y rodearse de personas que respeten su sensibilidad,
el empático puede disfrutar de relaciones que le nutran y le apoyen, en lugar de drenarlo. Este equilibrio es fundamental para que el empático pueda utilizar su don de empatía de manera constructiva, creando relaciones que sean tanto transformadoras como sostenibles. El poder del empático para comprender y sentir las emociones ajenas es una habilidad poderosa, pero también implica una gran responsabilidad. Carl Jung destacó la importancia de ser conscientes del impacto que nuestras acciones y emociones tienen en los demás, y para el empático, esta responsabilidad es aún mayor. Al ser capaces de influir en el estado emocional de otras personas, los empáticos deben ser cuidadosos de no utilizar este poder de manera manipuladora o egoísta. Sin embargo, la línea entre ayudar y controlar puede ser borrosa, especialmente para un empático que aún no ha explorado profundamente sus propias motivaciones y sombras. Un dilema constante para el empático es decidir cómo y cuándo utilizar su habilidad. Por un lado, el empático puede ver claramente los problemas emocionales de una persona y sentir el impulso de intervenir para ayudar. Por otro lado, también debe respetar la autonomía y el proceso de crecimiento de la otra persona, permitiéndole enfrentar sus propios desafíos sin interferir demasiado. Esta es una lección difícil para muchos empáticos, ya que su impulso natural es proteger y aliviar el dolor ajeno. Sin embargo, al hacer esto de manera constante, corren el riesgo de impedir el crecimiento personal de los demás, al no permitirles enfrentar y superar sus propios problemas. Además, los empáticos deben ser conscientes de su capacidad de influencia emocional y evitar utilizarla para manipular a las personas que les rodean. Por ejemplo, un empático puede ser tentado a utilizar su habilidad para obtener aprobación o afecto, manipulando las emociones de otros para satisfacer sus propias necesidades. Aunque esto puede ser un proceso inconsciente, es importante que el empático lo reconozca y trabaje para evitarlo. La autorreflexión y la meditación son herramientas útiles que permiten al empático examinar sus motivaciones y asegurarse de que está utilizando su poder de manera ética y compasiva. Para manejar este dilema de poder y responsabilidad, el empático debe adoptar un enfoque basado en la integridad y el respeto hacia los demás. Esto significa actuar desde un lugar de compasión, no de control. El empático puede ofrecer su ayuda y apoyo, pero siempre respetando los límites y decisiones de la otra persona. Al aprender a reconocer y respetar la autonomía emocional de los demás, el empático puede utilizar su habilidad de manera que fomente el crecimiento personal y la sanación sin interferir ni manipular. Otra herramienta esencial para el empático es el establecimiento de límites claros. Aunque el empático puede sentir el impulso de ayudar, no siempre es su responsabilidad resolver los problemas emocionales de los demás. Al establecer límites, el empático protege su bienestar emocional y asegura que sus interacciones se basen en la reciprocidad y el respeto. Estos límites también permiten al empático mantener su equilibrio, evitando la sobrecarga emocional y el agotamiento que pueden resultar de un involucramiento excesivo en los problemas de los demás. Finalmente, el empático debe recordar que su poder emocional es un don que debe ser utilizado con sabiduría. Al ser consciente de su influencia, el empático puede actuar como un guía para los demás, ayudándoles a explorar y comprender sus propias emociones. Sin embargo, también debe recordar que no es su responsabilidad cargar con los problemas de todos. Al adoptar una actitud de respeto y cuidado tanto hacia sí mismo como hacia los demás, el empático puede utilizar su poder de manera que beneficie a todos los involucrados, creando un entorno de sanación y crecimiento mutuo. En conclusión, el poder de un empático viene con una gran responsabilidad. Al ser conscientes de su influencia emocional y trabajar para actuar de manera ética, los empáticos pueden utilizar su don de empatía para ayudar a otros sin controlar ni manipular. Este enfoque les permite convertirse en verdaderos sanadores, utilizando su habilidad para fomentar el autoconocimiento y la sanación en aquellos a quienes ayudan, mientras se protegen a sí mismos de las trampas del control y la manipulación emocional. La empatía es, sin duda, una habilidad poderosa. Para Jung,
el empático tiene el potencial de ser un verdadero sanador, alguien que, a través de su conexión con las emociones y el inconsciente de los demás, puede guiarles hacia una comprensión más profunda de sí mismos. Sin embargo, como hemos visto, esta habilidad también implica riesgos y desafíos. Los empáticos deben enfrentarse a sus propias sombras, aprender a establecer límites claros y ser conscientes de la responsabilidad que conlleva su poder. Solo entonces pueden utilizar su don de manera ética y efectiva, ayudando a los demás sin perderse en el proceso. El verdadero poder de la empatía no reside en la capacidad de manipular o controlar las emociones de los demás, sino en la capacidad de ayudarles a descubrir y aceptar sus propias emociones. Al actuar como un espejo para los demás, el empático puede mostrarles aspectos de su propia psique que quizás no habían visto antes. Esta es una forma de sanación que no depende del control, sino de la comprensión y el respeto. Al utilizar su habilidad de esta manera, el empático puede ayudar a otros a alcanzar un mayor autoconocimiento y, en última instancia, a encontrar paz emocional. Es importante recordar que el empático también debe cuidar de sí mismo. Al establecer límites claros y practicar el autocuidado, puede proteger su bienestar emocional y asegurar que su habilidad de empatía no se convierta en una fuente de agotamiento. Solo al cuidar de sí mismo puede el empático ser verdaderamente efectivo en su labor de sanación y apoyo a los demás. Además, al practicar la autorreflexión y el autoconocimiento, el empático puede asegurarse de que está utilizando su don de manera consciente y ética, evitando las trampas de la manipulación emocional y el control. En última instancia, la empatía es un regalo que permite al empático conectarse con las personas a un nivel profundo y transformador. Al utilizar su habilidad con integridad y respeto, el empático puede ayudar a crear un mundo más compasivo y consciente. Sin embargo, para lograrlo, debe ser consciente de los desafíos que conlleva su poder y trabajar constantemente para mantener el equilibrio entre su deseo de ayudar y la necesidad de respetar la autonomía de los demás. Este equilibrio es la clave para que el empático pueda utilizar su don de empatía de manera que beneficie a todos, creando un entorno de sanación y crecimiento mutuo. Al final, el verdadero poder de la empatía reside en la capacidad de transformar el dolor en comprensión y la vulnerabilidad en fortaleza. Al abrazar este don con sabiduría y compasión, el empático puede convertirse en un verdadero sanador, no solo para los demás, sino también para sí mismo. De esta manera, el empático no solo ayuda a los demás a encontrar la paz, sino que también encuentra la suya, logrando una integración plena de su propia psique y un equilibrio duradero en su vida.